Seguimos en Mal pero Acostumbrado por Radio Atilra, la radio de los y las trabajadoras, transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios principales de Avenida España. Y en esta ocasión vamos a estar retomando una nota que empezamos a hacer el jueves pasado, el lunes pasado, y se nos cortó la luz con el compañero profesor universitario Carlos Charly Gracián. ¿Estás por ahí, Charly? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Los compañeros, ¿cómo andan? Primero bien. Te vamos a pedir disculpas de la otra vez. No, por favor, y cruzamos los dedos que aguante la luz también. Pero aparte lo que pasó la otra vez fue infernal, luego pardo por todos lados, era muy probable que algo de eso pasara. Sí. Y totalmente. Como todo lo que puede llegar a pasar pasó. Tal cual, así que, exacto. Bueno, vamos a recordarle primero a los oyentes que estamos hablando con Carlos Gracián, que nació en Rojas, provincia de Buenos Aires, en 1980, es profesor de Historia por la Universidad Nacional de Luján y cursa sus estudios de maestría en Historia en la Universidad Nacional 3 de Febrero. Se desempeña como profesor adjunto en la cátedra Introducción a las Problemáticas del Mundo Contemporáneo de la UNTREF. Es coordinador de ese espacio curricular en el área de educación virtual de la universidad, ejerce también la docencia en historia a nivel medio, participa como investigador en el Centro de Estudios sobre el Mundo Contemporáneo en el marco de la programación científica UNTREF. Ha colaborado en la escritura del libro Problemáticas Contemporáneas, ensayos sobre una época en transición, también de la editorial de la 3 de febrero y en la producción de diversos artículos, pero en esta ocasión acaba de sacar hace muy poquito su libro La fantasía neoliberal, conectividad, diversidad y libertad. Por eso lo que te vamos a preguntar de vuelta para arrancar, para los que no nos escucharon, contanos un poquito, Carlos, de qué se trata esta obra recientemente estrenada. Como charlábamos la otra vez, el texto no es una novedad, sino que lo que hace es rastrear algunas lecturas que se están haciendo sobre el tema y tratar de repensar, porque son lecturas como más fragmentadas, algunas se abocan a temas que tienen que ver con el consumo, otras con la organización de la vida cultural, otras con las transformaciones en el área productiva o económica, y tratar de darle un sentido a eso para poder explicar el tema que a mí me interesa, que es la aparición de una nueva subjetividad, que no es la aparición como si fuera por arte de magia, sino que es lo que yo trato de hacer es historizar el proceso que condujo a que emergiera una nueva forma de ser en el mundo. Eso sería una subjetividad. Es decir, el modo en que cada uno de nosotros entendemos qué es el mundo, quiénes son los otros en ese mundo, qué cosas son las buenas, lindas, justas, bellas, deseables, y en todo caso algo que también es bastante fuerte en esta idea de la subjetividad, cómo se producen esas habilidades que los sujetos requieren para que el orden social se reproduzca. Porque algo que charlábamos la otra vez es que nosotros estamos como muy imbuidos en esta idea de que casi como que la sociedad como una estructura que organiza la vida no existe, sino que lo que hay son voluntades individuales que interactúan. Y en realidad el libro lo que intenta poner en primer plano es decir, ¿somos individuos? Sí, poseemos libre albedrío, poseemos voluntad, pero estamos dentro de una estructura que está históricamente determinada y que por lo tanto la manera en que nosotros comprendemos cuáles son los roles que supuestamente se nos asignan y los aceptamos, están estructurados dentro de ese orden histórico. Y entonces tratar de ver esa particularidad, qué cambios se dieron al interior del desarrollo del capitalismo en los últimos 50 años para que emergiera esta nueva subjetividad, esa nueva manera de entender qué es el mundo, qué es lo posible, lo deseable. Ahí hay alguna cuestión muy fuerte, porque esta es como la parte más fuerte del texto, en el sentido de que las formas anteriores de organizar esa subjetividad estaban estructuradas en función de una idea del deber ser, un deber ser moral, ¿no? Entonces había un mandato que organizaba, y todo eso a su vez era sostenido, replicado por un conjunto de instituciones jurídicamente organizadas. El Estado, la familia, el Estado con el derecho, todo eso sigue existiendo, pero hoy en día el código que organiza los comportamientos de los sujetos ya no está estructurado a partir de esa voluntad institucionalmente organizada en un Estado, sino que funcionan otros códigos, porque por ejemplo, hasta hace
30, 40 años atrás, el respeto por la intimidad, la vida privada, era un elemento clave en esas subjetividades de las sociedades industriales. Hoy en día se desdibujó la diferencia entre lo privado, lo público y lo íntimo. Es más, de hecho, aparece como una nueva forma de comunicar, armar de la propia vida individual un espectáculo. Y todo tiene que ser estetizado, embellecido bajo un canon. Bueno, algo de eso es lo que el texto quiere plantear, cómo se organiza la manera en que los sujetos formen y entiendan que esas son las maneras naturales de organizar la sociabilidad, digamos. Charlie, te hago una pregunta más y después también le digo a mis compañeros y compañeras si quieren preguntar. La otra vez justo nos habíamos quedado en eso. Vos en tu libro presentás y usás una figura que es el tema de la foto en negativo, ¿no? De Sí. cómo aparenta una cosa, se muestra una cosa, pero hay muchas cosas que quedan ocultas en esta inversión de lo que se ve y lo que aparece, y vos lo usás como referencia a cómo no el sistema ha sabido adaptar a que aparezcan sus necesidades de reproducción como las mismas necesidades de los sujetos, ¿no? Entonces, en aquello que aparece como un acto libre, como decías vos, ahora aparece como lo que en realidad no es fruto de una decisión propia, sino que detrás tiene, ¿no?, todo un armado político y un armado económico, cultural. Claro. El texto no se mete tanto, por ejemplo, con lo político, por ahí lo toco así medio de costado, como porque es algo que lo dejo para el último capítulo y lo pongo en modo de pregunta, pero sí está como muy presente esto de la cuestión en negativo, ¿no? El hecho de decir, si uno comprende, o si uno asume, ¿no?, que el periodo histórico que se entiende como modernidad tiene como vamos a ponerle arbitrariamente una fecha de inicio, más o menos, pongámosle, principio del siglo XV, donde ahí se estructuran como tres procesos, ponele, que serían la ruptura filosófica con la visión teológica del mundo, aparece el desarrollo de la expansión ultramarina y las conquistas de nuevos territorios, y eso a su vez implica la aparición de un mercado ya en que empieza a volverse global. En el siglo XVI eso era todo como muy germinal, pero después toma una forma muy concreta, que es 200 años después, cuando aparecen los procesos revolucionarios y la política ocupa un lugar clave. Y el subtítulo un poco juega con eso, ¿no? Con el eslogan que había en la Revolución Francesa de igualdad, fraternidad y libertad, igualdad, fraternidad, y acá aparece como el negativo, aparece como la contracara. Es decir, durante 200 años, desde 1789 hasta 1989, por poner fechas que son conocidas, la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla y la caída del muro de Berlín, esa idea de la fraternidad, la igualdad y la libertad, de alguna manera articulaban la vida cotidiana, por lo menos en el mundo occidental o en una parte importante del mundo, incluso organizaba hasta las aspiraciones y las imaginaciones de las posibilidades futuras. Ahora, cuando eso se rompe, cuando la Unión Soviética implosiona, cuando el capitalismo tiene esa mutación enorme que es el pasaje de una forma predominantemente industrial hacia otra financiera, de servicios y digital, ahí es donde aparece esa figura, digamos, en negativo, porque se subvierte esa idea y entonces, por ejemplo, la igualdad queda disuelta dentro de la diversidad, ¿sí? La fraternidad es suplantada simplemente por la conectividad y la libertad es asumida como un acto individual y no como un acto colectivo. Entonces, que implica una organización. Entonces, el libro lo que intenta mostrar es eso, ¿no? Cómo es esa mutación, esa imagen en negativo, permite la expansión, porque hay algo que es muy interesante, que nos quedó en la conversación anterior. En ese momento histórico que es previo a la caída del muro de Berlín, que va, ponele, de fines de los 50 hasta fines de los 70, había habido una emergencia muy grande de movimientos contraculturales, revolucionarios, tanto en los países occidentales, los capitalistas centrales, como en las periferias occidentales, como en Asia y en África.
Lo que ocurre después es que después de la derrota política, en muchos casos militar, pero fundamentalmente cultural, muchas de esas expresiones contraculturales, contrahegemónicas, no solamente fueron derrotadas, sino que también fueron fagocitadas y resignificadas dentro del universo cultural, dentro del capital. Entonces, lo que antes implicaba un proceso por el cual el ejercicio del poder era a través de una dominación, una imposición, la prohibición de las diferencias, ahora se transformó en la estimulación de las diferencias. Entonces, claro, el propio capital logró resignificar todos esos movimientos derrotados y colocarlos dentro de la órbita. Entonces, el problema ya no es qué deseas, siempre y cuando lo que vos desees tenga un precio medible en dinero. Entonces, la lógica es transformar lo que antes eran alternativas, convertirlas en opciones de mercado. Y eso dentro del espectro cultural. Entonces, ahí es donde aparece un poco el núcleo de esto de la imagen en negativo, porque el sujeto empieza a asumir que en el mundo en el que vive, que está hiperconectado, que no tiene otra limitante más que su propio bolsillo, ¿no? Pero que ese, en todo caso, el discurso dice, bueno, si vos tenés una limitante que es tu propio bolsillo, el problema es tuyo, no es de una estructura social, porque cada individuo hace su propio destino. Entonces, ese individuo que puede libremente comunicarse todo el tiempo en todo lugar con cualquier sujeto, que al mismo tiempo puede consumir potencialmente todo lo que le ofrecen, ¿sí?, asume que él es libre, o ella es libre. Entonces, ahí es donde aparece esto de que esa imagen en negativo es mucho más eficiente. Y termino con esto, con la pregunta. En la forma anterior, el modo de organizar las sociedades a través de las instituciones jurídicamente articuladas, implicaba una represión, una prohibición y una homogeneización. Había que masificar a la sociedad. Y eso lo hacía tanto el proceso jurídico-político del Estado y el derecho, como el proceso productivo a través de la fábrica. En esta nueva lógica, no se apunta a masificar, pero sí a homogeneizar. Lo que hay es una fragmentación enorme, hasta casi uno pensaría infinita, de opciones dentro de las cuales el sujeto puede encajar una identidad, ¿sí? Y al mismo tiempo, todos los sujetos que encajan en esas opciones de mercado terminan más homogeneizados que antes, porque efectivamente encuentran las opciones dentro de la estructura mercantil, que es la que tenemos todos encima, que es la deuda. Porque ahora el sujeto ya no aparece institucionalizado como forma de control, sino que aparece endeudado como forma de control. Eso sería un poco la imagen en negativo, porque todo eso, aparentemente nosotros identificamos el poder como la prohibición, y no como todos estos mecanismos que también organizan y regulan no solo los comportamientos presentes, sino también las expectativas futuras de los sujetos. Carlos, ¿qué tal? Leandro te saluda. ¿Cómo va, Leandro? Todo bien. Te escucho y obviamente veo que, digamos, una parte fundamental de lo que tiene que ver con tu trabajo es todo el tema de la conectividad, de las redes, que es fundamental para la construcción de esta nueva subjetividad, especialmente ya entrando en el siglo XXI. Y pensaba, viste, en estos autores que han venido escribiendo en ese último tiempo, que hablan, ¿no?, de la sociedad de la competencia, del sujeto y en la lógica de las redes también ya la autoexplotación, ¿no?, como trata, sí, por ejemplo, Byung-Chul Han. ¿Cómo te llevas vos con esos conceptos y si los aplicaste un poco en tu laburo? Bueno, ahí hay una cosa también interesante, porque, por ejemplo, en el texto de Han, que vos mencionás, yo utilizo algunos aportes de Han porque me parece que tiene cosas piolas, ¿no? Uh-huh. Digo cosas piolas porque por ahí en algunas uno puede diferir o hasta incluso estar completamente en desacuerdo, pero observan algo que sí es interesante, que volvemos a un poco a lo anterior, cómo la nueva lógica neoliberal ha conseguido incluso colonizar la propia imaginación de los sujetos a punto tal de hacer que el sujeto conciba que su realización personal, su completud como individuo, como ser, está completamente atada a su productividad y a la expansión del capital, a su rendimiento. Eso sí, es nuevo, y eso también es un fenómeno que hay que observar, porque, por ejemplo, en otro momento histórico, y en relación a esto, ¿no?, a la cuestión de la expansión de la digitalización, el capital tenía una noción, o mejor dicho, el capital tenía una misión, que era tratar de subordinar una parte del tiempo del sujeto dentro de
del espacio productivo. Entonces, 8 horas, 12 horas, ¿sí? Y después ese sujeto tenía un afuera, había un afuera de la fábrica. Y es más, ese sujeto, como ser, se validaba y se insertaba en un conjunto de relaciones que estaban territorialmente ancladas con sus pares, con sus iguales, y el reconocimiento pasaba por esas relaciones que también estaban por fuera del espacio productivo. Hoy en día, una importante cantidad de trabajos, no necesariamente trabajos de producción de bienes, de objetos, pero de otras producciones, empiezan a requerir de formas de trabajo que ya no tienen límite ni espacial ni temporal, a lo cual los sujetos terminan asumiendo que su única forma, digamos, primero de poder seguir insertos dentro de una estructura productiva que es cada vez más expulsiva, ¿no? Entonces, la única forma es apuntar al máximo rendimiento, pero después a asumir que como cada quien aparentemente pasa a ser una especie de empresario de sí, en la que se piensa su propia vida como si fuese una empresa y arma sus cálculos en función de la utilidad, no ya de el disfrute, o no ya en función de la satisfacción, que de otra forma que no sea más que medida en dinero. Entonces el sujeto entiende ese rendimiento como su único objetivo, y encima, o además, si ese sujeto se inserta en relaciones laborales donde hay un flujo constante de información, comunicación, consumo, digo, pensemos esta cuestión. Hoy en día, para una parte importante de las personas, el asistir a una oficina o el asistir a un espacio laboral ya prácticamente empieza a ser algo muy lejano o esporádico, y lleva las obligaciones de su trabajo en el bolsillo, en el celular. Y entonces vos te encontrás con personas que son productivas, no solamente en el comedor o en la cocina de su casa, sino que lo son también mientras viajan en el colectivo o mientras viajan en el tren. Entonces, mientras viajan, contestan mails, mientras viajan, organizan una reunión, y así como organizan reuniones y son productivos, también se puede consumir. Vos podés comprar, ¿sí? Y al mismo tiempo podés consumir productos culturales en movimiento. Entonces, acá aparece otro elemento que abona a este proceso de este sujeto que se autoexplota, que es un flujo constante de información, y que es un flujo constante en el cual queda muy poco claro cuál es el límite de cuándo cumplí yo con lo que me dijeron que tenía que hacer. Entonces ahí aparece esta lógica de la autoexplotación, o mejor dicho, es más fácil de instalar, y que el sujeto se realice sintiendo que lo único que le garantiza estar dentro es ser productivo, y al mismo tiempo sienta que esa es su única meta en la vida, que su realización sea ser productivo, hace mucho más sencillo esto de la autoexplotación, ¿no? Pero también esto tiene su contracara, digo, porque esos niveles de autoexplotación requieren de dosis iguales, para que lo conviertan en soportable, de espectáculo y consumo. Entonces ahí es donde entran las redes sociales. O sea, un sujeto completamente colocado en un escenario en el que debe ser productivo, ¿sí? Que a punto tal de poner en juego su propia salud mental y muchas veces su integridad física, al mismo tiempo tiene que mostrarse feliz con los productos que consuma, a lo cual le va a implicar una gran deuda. Entonces, ese tipo de subjetividad es la que empieza a observarse. Un sujeto cada vez más aislado, pero hipercomunicado, en una sociedad donde se tiende hacia a la digresión de esos lazos que permiten la solidaridad, y al mismo tiempo un sujeto, y esto también me parece muy importante, que no logra reconocerse no solo con sus pares en el presente, sino que no logra reconocerse con su pasado. O sea, no encuentra un nosotros, un colectivo, un nosotros en la historia. Entonces está doblemente aislado, está doblemente desimbolizado ese sujeto, a lo cual es mucho más sencillo de que sea colocado en esta lógica del rendimiento. No sé si terminé más o menos contestando. Sí, por mí por lo menos. Bien. Bueno, Charly, sabemos que tenés poco Sí. tiempo, pero me gustaría hacerte una última pregunta cortita, para no robarte más tiempo. Vos hablabas de las consecuencias mentales, ¿no? Y algo que me hace ruido es que en realidad toda esta estructura de comportamiento y de vida está diseñada más que nada para la necesidad de circulación, de producción y circulación de la mercancía,
no en favor del bienestar humano. Y puede ser que, y algo lo nombraste vos ahí, que esto esté teniendo consecuencias graves en el plano psicológico también para las personas, porque los tiempos no son los tiempos biológicos, son los tiempos de circulación de lo que se compra y lo que se vende. Claro, y ahí hay una cosa re fuerte que pasa, que es que uno ya asume que el ritmo que el proceso productivo, económico, comunicacional le impone es un ritmo que no va a poder sostener, pero aún así, para poder dar con la talla de lo que se exige socialmente, lo tiene que intentar. Pero vuelvo a insistir con esto. Esto fue posible de instalar como un elemento natural, producto de que todas las alternativas planteadas en los procesos políticos anteriores fueron obturadas, clausuradas, abortadas o destruidas, o, en su efecto, subsumidas dentro de la lógica del mercado. Ahora, lo que charlábamos antes, la consecuencia es sujetos completamente, no solo volátiles, sino sujetos frágiles. Somos todos sujetos frágiles. Pensemos en todo lo que tenemos que hacer para terminar la semana, que después implica tratar de terminar el mes, pero no solamente, junto con los problemas económicos que tiene la coyuntura de nuestro país hoy, que no son problemas, sino que es, en realidad, un plan económico que lo que busca es sacar la mayor cantidad de dinero de una clase y reasignarlo a la otra brutalmente, pero que al mismo tiempo, con un sistema que pretende que los ritmos de trabajo sean cada vez más veloces. Y esto que vos decías recién, pensemos, por ejemplo, a nivel productivo pasa eso, pero también pensémoslo a nivel de consumo o a nivel de la comunicación. Los objetos que nosotros supuestamente consumimos bajo la premisa de que son los que nos dan una validación frente a la mirada del otro, ¿sí? Pensemos esto, no solamente producimos cosas a un ritmo y en circunstancias que no elegiríamos, pero porque no tenemos en este momento la posibilidad política de construir alternativa, no solo los producimos, sino que además los consumimos y al mismo tiempo tenemos la obligación de mostrarnos felices a otros para validar nuestra existencia en un espacio que es el espacio virtual. Entonces, todo eso genera una enorme carga. No es ninguna casualidad, por ejemplo, el peso que tiene la estética o la estetización de ciertas formas de belleza en los trastornos alimenticios o en las depresiones o en los procesos en los que los sujetos no encuentran o sienten que no encuentran cabida dentro de esos modos de vida ofrecidos como naturales, normales. Al mismo tiempo, ese mismo sujeto que tiene que mostrarse feliz tiene que sostener un tipo de trabajo no solo en el que no se realiza, sino que le implica jornadas que son extenuantes, no solo físicamente, sino psicológicamente, psíquicamente. Entonces, todo eso genera una enorme repercusión, genera sociedades mucho más el narcisismo depresivo, ¿no? Que es uno de los conceptos. Bueno, ahí hay una cosa también súper loca, en esta cuestión de que aparezca la creación de sujetos que, como todo está organizado de manera tal de que el mundo está a su voluntad, ¿sí? Esta diferencia entre lo que el mundo es y lo que yo deseo, no hay esa diferencia. Entonces, la lógica del narcisista, ¿cuál es? El narcisista piensa que todo el mundo es un medio para un fin, incluso los otros sujetos son un medio para su propio fin, su realización psicológica. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Vos fuiste formado, educado, para que sentir que todo lo que está a tu alrededor puede o debe estar a tu disposición, obviamente, bajo la lógica de que es ilimitada la posibilidad de cosas que podés consumir, es ilimitada la cantidad de personas que podés conocer, son ilimitados los amigos que podés tener. Lo que pasa es que eso tiene un choque material concreto que es el bolsillo de cada quien. Entonces, cuando eso empieza una cosa es cuando vos sos joven, adolescente, pero cuando después tenés que hacerte, digamos, en la concretud de la vida, decir, che, bueno, tengo que ver cómo me proyecto, puedo alquilar con el laburo que tengo, o con la pareja que tenga, podemos desear alquilar, y ahí empieza ese choque que es fatal, entre un sujeto que fue criado
para pensar que todo era posible y realizable y la realidad concreta en función de la clase. Y entonces ahí aparece esto también, ¿no? Pero con esto quería terminar, porque no es menor el grado de violencia, pero tampoco es menor, violencia en el sentido de, aparece la lógica del resentimiento, porque esta ruptura de la posibilidad de solidaridad con los pares, de reconocerse con otros como iguales en nuestros padecimientos, en nuestras trayectorias de vida, en nuestra historia, como no nos reconocemos, ¿sí? Cada uno de los otros, el otro aparece no como un par con el cual puedo construir lazos de empatía y solidaridad que me permitan construir políticamente. El otro aparece como el que compite con mi bienestar. Y porque aparte, la estructura organiza esta lógica del resentimiento como el único modo de decir, bueno, yo tengo poco, pero lo poco que tengo es porque hay otro que me lo está quitando, no porque hay una estructura social que organiza esa forma de distribuir la riqueza social. ¿Se entiende? Sí. Entonces aparece ese resentimiento como la contracara de la posibilidad de una conciencia social más amplia. Es que sin haber tocado explícitamente la realidad argentina, ya todo eso nos empieza a hablar de un montón de fenómenos que lo hemos visto más explícito del año pasado para acá. Pero que, digamos... Claro, bueno, tal cual. El libro no tiene esa pretensión, no quiere llegar a hacer un análisis de la coyuntura, pero sí uno puede encontrar que hay procesos en la formación de las subjetividades que tienen su repercusión en procesos electorales o en procesos institucionales. Entonces un poco la propuesta era esa, digamos, del libro, de poder comprender o que sea una herramienta más para complejizar la lectura del escenario actual. Bien. Charly, muchísimas gracias, te agradecemos por el tiempo que nos han brindado, le recordamos a todos La Fantasía Neoliberal, Conectividad, Diversidad y Libertad, que nos habías contado la otra vez que era una editorial que había que de Rojas, del lugar donde naciste, claro, un grupo es un grupo militante también y laburante. Exacto, es un grupo de compañeros que tiene un proyecto de editorialización de obras de diferentes autores. Muchos intentan que sea de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, si se puede de Roja mejor, y que me dieron esta oportunidad, que en realidad es una oportunidad invalorable, así que con ellos eternamente agradecidos. Y que lo pueden conseguir. Muchas gracias a ustedes. No, por favor, desde ya. Por el espacio. Y ya la otra vez estuvimos hablando que vos no sabías, pero ya te estamos organizando a ver si en algún momento podés venir a presentar acá el libro a General Rodríguez. Encantado. Un día vas a tener una llamada y vas a tener que venir. Dale, ningún problema. Nos ponemos de acuerdo, organizamos la fecha y voy para allá. Muchísimas gracias por la atención, Carlos. Un abrazo grande a todos. Chau, chau. Un abrazo, gracias. Chau. Adiós. Muy bien, pasó el Charly Carlos Gracián presentando su libro La Fantasía Neoliberal, Conectividad, Diversidad y Libertad, que lo pueden comprar, está por Mercado Libre. Ponen ese nombre, La Fantasía Neoliberal, Conectividad, Diversidad y Libertad, y les aparece ahí, también te lleva al sitio, ¿no, de la editorial. El Nido de Vacas. Nido de Vacas, eso era. Yo me acordaba que era algo de vacas. Sí. Digo, ¿cómo? Sí, ahí lo pueden también comprar a través del sitio.